La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Bogotá, convirtiendo el aire en una niebla fría que se pegaba a la piel como un recordatorio de lo impredecible que podía ser el clima en la capital. Era una tarde de octubre, de esas en que el cielo se oscurecía temprano, y las luces de los faroles parpadeaban como si dudaran de encenderse. Mariana caminaba apresurada por la avenida Caracas, con el carrito del bebé cubierto por una manta impermeable que apenas resistía el aguacero. En sus brazos acunaba a Little Sofía, de apenas 6 meses, cuya carita rosada asomaba entre las capas de lana. La niña dormía plácidamente, ajena al bullicio de los buses que pasaban rugiendo y a los vendedores ambulantes que gritaban ofertas de paraguas rotos. Mariana tenía 32 años, pero las ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta desprolija la hacían parecer mayor. Llevaba trabajando como enfermera en el Hospital de San Juan de Dios desde los 20, turnos interminables que la dejaban exhausta, pero que eran su salvavidas económico. Su matrimonio con Carlos, un mecánico de taller en el sur de la ciudad, había empezado como un sueño romántico, bailes en las fiestas de barrio, promesas susurradas bajo las estrellas del Cerro de Monserrate. Pero los últimos 2 años habían sido un infierno silencioso. Carlos, con su temperamento volátil y sus deudas acumuladas por el juego, había cambiado. Las discusiones empezaban por nimiedades, un café frío, una cuenta impaga, y escalaban hasta gritos que Mariana temía que despertaran a la vecina del piso de arriba. Aquel día había salido temprano del hospital para recoger a Sofía de la guardería en Kennedy. El tráfico era un caos como siempre, y el bebé había llorado todo el trayecto en el Transmilenio, reclamando el calor de su madre. Ahora, de regreso en su apartamento en el barrio de Teusaquillo, Mariana subía las escaleras del edificio viejo, de esos construidos en los 70, con balcones oxidados y pasillos que olían a humedad. El ascensor estaba averiado otra vez, y con el carrito en una mano y el bebé en la otra, cada peldaño era una batalla. Sudaba bajo la chaqueta mojada, el corazón latiéndole con fuerza por el esfuerzo. «Vamos, mi amor, ya casi llegamos», murmuró a Sofía besando su frente suave. La niña se removió un poco, pero no despertó. Al llegar al 3er piso, el pasillo estaba desierto, salvo por el eco distante de una radio transmitiendo vallenatos. Mariana sacó las llaves del bolsillo, pero antes de abrir la puerta, oyó pasos pesados detrás de ella. Se giró y vio a Carlos, con el overol manchado de grasa y una expresión endurecida por la frustración. Había llegado antes del trabajo, algo inusual. «¿Dónde demonios estabas?», gruñó él, su voz ronca por el cigarrillo que siempre fumaba en el taller. Se acercó demasiado, invadiendo su espacio, el olor a aceite y sudor mezclándose con la lluvia. «Fui a buscar a Sofía, como siempre», respondió Mariana, tratando de mantener la calma. Intentó abrir la puerta, pero Carlos puso la mano en el marco, bloqueándola. «Llegas tarde. Otra vez. ¿Sabes cuánto me cuesta esperarte aquí como un idiota?» Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en ella. Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era solo el retraso. Era la bronca del día, las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina, el resentimiento que Carlos cargaba, como una mochila invisible. «Por favor, Carlos, estoy cansada. Déjame entrar», suplicó, bajando la voz para no alarmar a la bebé. Sofía se agitó en sus brazos, abriendo los ojos con un quejido. Él resopló, apartando la mano bruscamente. «Entra de una vez, entonces. Pero no creas que esto se queda así. Siempre lo mismo contigo». Mariana empujó la puerta y entró al apartamento. Un espacio modesto de 2 habitaciones, con paredes agrietadas y muebles comprados a plazos. La cocina estaba desordenada, platos sucios en el fregadero y el televisor encendido en un canal de noticias que hablaba de protestas en el centro. Dejó el carrito en la sala y acunó a Sofía con más fuerza, meciéndola para calmarla. La niña volvió a dormirse, su respiración rítmica como un bálsamo en medio de la tensión. Carlos entró dando un portazo, quitándose las botas con rabia. Se dirigió a la nevera, sacó una cerveza
y la abrió con un chasquido que resonó en el silencio. «Hoy perdí un cliente por tu culpa. Si no fueras tan irresponsable». «No es por mí», interrumpió Mariana, sentándose en el sofá raído. Sentía las piernas temblorosas, el peso del día aplastándola. «Tú sabes que el hospital me tiene con turnos dobles. Necesitamos el dinero». Él se giró, la lata en la mano, y su rostro se contorsionó en una mueca de ira. «Dinero. Todo es dinero contigo». «¿Y yo? ¿Qué soy? ¿Un perdedor?» Avanzó hacia ella, la voz subiendo de tono. Mariana se puso de pie instintivamente, protegiendo a Sofía con su cuerpo. «Baja la voz, por favor. La vas a despertar», rogó retrocediendo hacia la cocina. Pero Carlos no se detuvo. La siguió, cada paso un eco de amenaza. De repente, en un arrebato, él la empujó contra la pared. El impacto fue leve, pero suficiente para que Mariana sintiera el pánico subirle por la garganta. Sofía lloriqueó, y ella la apretó más contra su pecho. «Mírate, siempre huyendo, como si yo fuera el malo», escupió Carlos, su aliento alcohólico invadiendo el espacio entre ellos. Mariana intentó rodearlo, dirigiéndose a las escaleras que bajaban al sótano, donde guardaban las cosas del bebé. Era un error, lo sabía. Las escaleras eran empinadas, de concreto desgastado, pero necesitaba espacio, aire. «Déjame en paz, Carlos. Solo quiero que pares». Él la siguió furioso, y en un movimiento impulsivo extendió la mano para agarrarla del brazo. Pero el forcejeo fue torpe, y Mariana, con el bebé en brazos, perdió el equilibrio. El mundo se inclinó. Sintió el primer peldaño golpearle la espalda, luego otro y otro, mientras rodaba escaleras abajo en una avalancha de dolor y confusión. Sofía gritó, un llanto agudo que perforó el aire. Mariana se aferró a ella con todas sus fuerzas, cubriéndola con su cuerpo para amortiguar la caída. Abajo, en el sótano oscuro y húmedo, yacía aturdida, el brazo izquierdo ardiendo de dolor, la cabeza palpitando. La bebé lloraba desconsolada, pero ilesa, milagrosamente protegida. Arriba, Carlos se asomó al borde de las escaleras, el rostro pálido, la ira evaporada en shock. Pero lo que ninguno de los dos vio fue la figura en el pasillo, oculta en las sombras de la puerta entreabierta del apartamento vecino. La señora Rosa, la viuda de 70 años que vivía sola desde que su esposo muriera en un accidente de bus, había oído los gritos. Sus ojos, nublados por la catarata, se abrieron de par en par al presenciar la escena. Nadie imaginaba que ella, la vecina callada que siempre saludaba con una sonrisa tímida, estaba mirando todo. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió, un silencio que había guardado por años de soledades ajenas. El sótano del edificio era un laberinto de sombras y olores rancios, con pilas de cajas polvorientas amontonadas contra las paredes de concreto agrietado. La bombilla colgante parpadeaba con un zumbido intermitente, proyectando un resplandor amarillento que apenas alcanzaba a iluminar el suelo húmedo. Mariana yacía allí, acurrucada en el último peldaño, el cuerpo entumecido por el impacto. Un dolor agudo le atravesaba el hombro izquierdo, como si un cuchillo caliente se hubiera clavado en el hueso, y la cabeza le latía con un pulso sordo que nublaba su visión. Sofía, aún en sus brazos, lloraba con un aullido entrecortado, su carita enrojecida y las manitas agitándose en el aire. Milagrosamente, la niña parecía ilesa, protegida por el instinto feroz de su madre, que la había envuelto como un escudo humano. «Shh, mi vida, shh. Mamá está aquí», susurró Mariana con voz temblorosa, ignorando el ardor en su espalda, mientras mecía a la bebé con el brazo derecho. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, mezclándose con el sudor y la suciedad del suelo. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a apoyarse contra la pared fría. El apartamento de arriba parecía un mundo lejano, y el silencio que siguió al llanto de Sofía era ensordecedor, roto solo por el goteo constante de una tubería rota en algún rincón oscuro. Arriba, Carlos se quedó paralizado en el borde de las escaleras, la lata de cerveza resbalando de su mano y rodando con un estruendo metálico por los peldaños. El shock
lo había golpeado como un balde de agua helada, disipando la niebla de ira que lo había cegado momentos antes. Su rostro, curtido por años de sol y grasa en el taller, palideció hasta volverse ceniciento. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice?, pensó, el pánico subiéndole por la garganta como bilis. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que nadie más hubiera oído el alboroto. El edificio era viejo, con paredes delgadas como papel, y los vecinos chismosos no perdían oportunidad para meterse en asuntos ajenos. Pero no vio a la señora Rosa, que se había retirado sigilosamente a su apartamento, cerrando la puerta con un clic suave, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Mariana, ¿estás bien?», gritó Carlos finalmente, su voz ronca y quebrada, descendiendo los primeros peldaños con torpeza. Se arrodilló junto a ella, extendiendo una mano vacilante, pero se detuvo al ver la mirada de terror en los ojos de su esposa. Sofía seguía llorando, y él intentó tocarla, pero Mariana se encogió, protegiendo a la niña con más fuerza. «No me toques», siseó ella, la voz entrecortada por sollozos ahogados. El dolor en el hombro se intensificaba con cada movimiento, pero era el miedo lo que la mantenía alerta, un instinto primal que le gritaba que no confiara en él, no ahora. Recordó las veces anteriores, moretones ocultos bajo mangas largas, excusas a sus compañeros en el hospital sobre caídas tontas. Pero esto era diferente. Esto había involucrado a Sofía, su pedacito de luz en medio de la oscuridad. Carlos retrocedió, pasándose las manos por el cabello revuelto. «Lo siento, yo no quise. Fue un accidente, te juro. Estabas forcejeando y...» Se levantó de golpe como si de repente recordara algo práctico. «Voy por el carro, te llevo al hospital. No digas nada, ¿eh? Solo un accidente en las escaleras». Mariana lo observó mientras subía corriendo, el eco de sus botas resonando como un tambor de guerra en su cabeza. Un accidente. La palabra se le clavó como una espina. Siempre era un accidente. La vez que le torció el brazo en la cocina, o cuando la insultó frente a sus padres en una cena familiar. Pero esta vez, con Sofía llorando en sus brazos, el velo de negación se rasgaba. Se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la barandilla oxidada, y subió los peldaños uno a uno, cada paso una agonía que le arrancaba gemidos. La bebé se calmó un poco, chupándose el puño con ojos grandes y confundidos. Al llegar arriba, el apartamento parecía intacto, como si nada hubiera pasado. La cerveza derramada en el suelo, el televisor murmurando sobre el tráfico en la séptima. Carlos ya no estaba. Lo oyó arrancar el viejo Renault en el parqueadero abajo, el motor rugiendo con tos de escape. Mariana se dejó caer en el sofá, acunando a Sofía contra su pecho. El dolor en el hombro era insoportable ahora, un fuego que se extendía hasta los dedos, pero no podía moverse más. Sacó su teléfono del bolsillo, un modelo básico con pantalla agrietada, y marcó el número de su hermana en Fontibón. «Clara, por favor, ven». «Algo pasó», dijo cuando su hermana contestó, la voz quebrándose. No entró en detalles, no por teléfono, no con Carlos a punto de volver. Clara, que siempre había sospechado de las marcas en los brazos de Mariana, prometió llegar en media hora, su tono urgente cortando la línea. Mientras esperaba, el agotamiento la invadió como una ola. La lluvia seguía golpeando las ventanas, un telón de fondo gris que reflejaba el cielo nublado de Bogotá. Pensó en su vida, los sueños de una familia unida, las noches en que Carlos era tierno, cantándole vallenatos a Sofía antes de dormir. Pero el juego lo había cambiado, las deudas lo amargaban, y ella se sentía atrapada en un ciclo de miedo y culpa. ¿Cuánto más podía soportar? El hombro palpitaba, recordándole que el límite se acercaba. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. No era Carlos, era la señora Rosa, con una bandeja en las manos temblorosas. La viuda entró sin esperar invitación, sus ojos acuosos fijos en Mariana. Llevaba un delantal floreado y el cabello gris recogido en un moño desordenado. «Hija», oí el ruido. «Traje un té de manzanilla y una compresa fría». «¿Estás bien?», preguntó con voz suave,
pero cargada de una preocupación que no admitía evasivas. Mariana la miró sorprendida, el instinto de ocultar todo activándose. «Señora Rosa, no es nada. Solo me resbalé con la bebé». La anciana se sentó a su lado, colocando la compresa en el hombro herido con gentileza experta. «No me mientas, mija. Vi lo que pasó desde mi puerta. Ese hombre. No es la primera vez, ¿verdad?». Sus palabras fueron un susurro, pero cortantes como el viento andino. Rosa había vivido sola desde que su esposo muriera en un accidente de bus hace 10 años, pero en su juventud había sido enfermera como Mariana y reconocía las huellas del abuso. En el barrio de Teusaquillo, donde las paredes hablaban, ella había guardado silencios por vecinas pasadas, pero esta vez con la niña en medio, algo en ella se revelaba. Mariana se tensó, lágrimas frescas brotando. «Por favor, no diga nada. Él se arrepentirá, siempre lo hace». Rosa negó con la cabeza, acariciando la mejilla de Sofía, que ahora dormía exhausta. «El arrepentimiento no cura los huesos rotos, ni el alma. Mañana voy contigo al hospital si quieres. O llamamos a la policía. No estás sola, Mariana. Este edificio es como una familia disfuncional, pero yo te cubro las espaldas». El sonido del Renault subiendo al parqueadero interrumpió el momento. Carlos entró momentos después, con el rostro demacrado y una excusa balbuceante. «Vamos, el tráfico está bravo. Di que te caíste, ¿ok?». Por Sofía. Pero al ver a Rosa allí, su expresión se endureció. La viuda lo miró fijamente, sin parpadear, un desafío silencioso en sus ojos nublados. Mariana sintió un atisbo de esperanza, frágil como la lluvia que amainaba afuera. Por primera vez, no estaba sola en la oscuridad. El camino hacia la libertad acababa de empezar, paso a paso, con una aliada inesperada. El tráfico en la calle 26 era un río de metal y bocinas, un caos habitual en Bogotá que convertía cada kilómetro en una prueba de paciencia. El Renault viejo de Carlos avanzaba a trompicones, salpicado por los charcos que la lluvia reciente había dejado como trampas en el asfalto agrietado. Mariana iba en el asiento del copiloto, con Sofía en su regazo, la bebé ahora calmada, pero con los ojos hinchados de tanto llorar. El hombro izquierdo de Mariana ardía como si lo hubieran rociado con ácido, y cada bache en la vía le arrancaba un jadeo ahogado. Intentaba no moverse, no dar señales de debilidad, pero el sudor frío le perlaba la frente, y el dolor se extendía como raíces hasta el cuello. Carlos conducía con las manos apretadas al volante, la mandíbula tensa y los ojos fijos en el camino. No había dicho una palabra desde que salieron del edificio, salvo un murmullo sobre el accidente que Mariana debía repetir en el hospital. La señora Rosa se había quedado atrás, despidiéndose con una mirada que prometía vigilancia, su figura menuda en el umbral del apartamento como un faro en la tormenta. «Llámame si necesitas algo, mija. No dejes que te convenza de lo contrario», había susurrado antes de que Mariana cruzara la puerta, y esas palabras resonaban en su mente como un ancla. «Diles que te resbalaste con el carrito», repitió Carlos por fin, rompiendo el silencio con voz baja, casi suplicante. Giró la cabeza un segundo, buscando en sus ojos una confirmación que no llegó. «Por el bien de todos, Mariana, no querrás que esto se complique». Ella lo miró de reojo, el corazón latiéndole con una mezcla de rabia y agotamiento. «¿Por el bien de todos?», pensó en Sofía, en cómo el cuerpo de la niña se había sacudido contra el suyo durante la caída, en el terror de imaginar la herida. «Sí, un resbalón», murmuró, pero su voz salió plana, sin convicción. El hospital de San Juan de Dios se acercaba, un monolito gris bajo el cielo encapotado, con ambulancias parpadeando en la entrada de emergencias. Recordó sus turnos allí, las noches en que atendía a víctimas de violencia doméstica, mujeres con labios partidos, niños con ojos vacíos. Siempre había sentido empatía, pero nunca imaginó que sería una de ellas. Al llegar, Carlos estacionó torpemente en el lote abarrotado y ayudó a Mariana a bajar. Su mano en su codo, un gesto que pretendía ser protector, pero que a ella le pareció una cadena. Sofía se removió en sus brazos, reclamando atención con un balbuceo somnoliento. Dentro del hospital,
El bullicio era ensordecedor. El pitido de monitores, el llanto de pacientes, el aroma a desinfectante mezclado con café rancio de la cafetería. Mariana se registró en la recepción, inventando la historia del resbalón con voz monótona, mientras Carlos esperaba en una silla plástica, hojeando una revista vieja con fingida indiferencia. La doctora que la atendió era una mujer de unos 50, con el cabello corto y gafas gruesas, el tipo de profesional curtida por años de ver lo peor de la ciudad. La examinó en una sala estrecha, con cortinas raídas y un póster descolorido sobre higiene. Fractura en el hombro, posiblemente un esguince en la muñeca. Diagnosticó después de las radiografías, mientras palpaba el brazo con cuidado. Y moretones en la espalda. ¿Cómo pasó exactamente? Mariana tragó saliva, sintiendo la mirada de la doctora como un escáner. Sofía jugaba con un sonajero en la camilla ajena a todo. Me resbalé en las escaleras del edificio. Llevaba a la bebé y perdí el equilibrio. La doctora asintió, pero sus ojos no se apartaron de los de Mariana. Sucede a menudo en estos edificios viejos. ¿Ha tenido accidentes similares antes? Preguntó con un tono neutral, pero cargado de subtexto. En Colombia, las leyes obligaban a reportar sospechas de abuso, y ella lo sabía. No, doctora, solo cansancio del trabajo, respondió Mariana, desviando la vista hacia la ventana, donde la lluvia amenazaba con volver. El dolor era real, pero la vergüenza era peor, un peso que la hundía más que la fractura. Mientras le colocaban el cabestrillo y le recetaban analgésicos, el teléfono de Mariana vibró en su bolsillo. Era Clara, su hermana, que había llegado al apartamento y encontrado la nota que dejó. En el hospital. Ven si puedes. Clara era 2 años menor, una contadora en una firma del centro, con un carácter directo que contrastaba con la reserva de Mariana. Siempre habían sido cercanas, criadas en un barrio humilde de Usaquén, donde su madre les enseñó a no depender de hombres volátiles. «Estoy en camino», leyó el mensaje, y un alivio tibio se extendió por su pecho. Carlos entró en la sala cuando terminaron, con una sonrisa forzada y un ramo de flores baratas, compradas en el kiosco de la entrada. «Ves, no es nada grave. Volvemos a casa y listo», dijo besando su frente con un gesto que a la doctora no pasó desapercibido. Sofía extendió los brazos hacia él, y por un instante, Mariana vio al hombre del que se enamoró, el que mecía a la bebé con ternura en las noches tranquilas. Pero el momento se rompió cuando Clara irrumpió en la sala, con el abrigo mojado y el rostro pálido de preocupación. «Mari, ¿qué pasó? La señora Rosa me contó todo por teléfono. Dijo que...» Se detuvo al ver a Carlos, sus ojos entrecerrándose en una acusación muda. Clara era menuda, pero su presencia llenaba el espacio, como si llevara el fuego de su infancia compartida. Carlos se tensó, soltando las flores en una mesa auxiliar. «¿Qué te contó esa vieja chismosa? Fue un accidente, Clara. No metas la pata». Clara ignoró su tono, acercándose a Mariana y abrazándola con cuidado, evitando el hombro herido. «No fue un accidente, ¿verdad?», susurró al oído de su hermana mientras Sofía reía al reconocerla. «He visto las marcas antes. Basta de excusas. Mamá siempre dijo que no dejáramos que nos pisotearan». Mariana sintió las lágrimas brotar de nuevo, el dique emocional cediendo bajo el peso de la verdad. La doctora, que observaba desde un rincón, intervino con calma. «Señora, si necesita apoyo, hay un centro para mujeres en el barrio. Puedo darte el número. Y para el reporte si decide». Carlos palideció, dando un paso adelante. «No hay nada que reportar. Somos una familia, resolvemos nuestros problemas en casa». Pero Clara no se movió, su mano en el brazo sano de Mariana como un escudo. «No esta vez, cuñado. Mariana, ven conmigo y Sofía a mi apartamento en Fontibón, al menos por unos días. Piensa en la niña». El dilema la golpeó como otro peldaño en las escaleras, la lealtad a Carlos, el miedo a la soledad, el amor por Sofía que demandaba seguridad. Afuera, la lluvia arreció, golpeando las ventanas del hospital con furia, reflejando el torbellino en su interior. Mariana miró a su hija, que jugaba inocentemente, y por primera vez, la idea de romper el ciclo no parecía un abismo,
sino un puente tembloroso hacia la luz. La señora Rosa había plantado la semilla, Clara la regaba, y ella, paso a paso, empezaría a caminar. El hombro dolía, pero el corazón por fin latía con posibilidad. La decisión colgaba en el aire de la sala de emergencias como el humo de un cigarrillo olvidado, espeso y asfixiante. Mariana sostenía a Sofía contra su pecho, el cabestrillo improvisado en el hombro izquierdo, tirando de su carne magullada con cada respiración. El hospital bullía a su alrededor. Enfermeras apresuradas empujando camillas, el zumbido constante de los fluorescentes que parpadeaban como estrellas cansadas, y el olor penetrante a yodo y sudor que se pegaba a la piel. Afuera, la lluvia de Bogotá había amainado a un chubasco intermitente, dejando charcos relucientes en el estacionamiento que reflejaban las luces rojas de las ambulancias. Clara no soltaba su brazo, sus dedos firmes como raíces en tierra fértil, anclándola contra el torbellino de dudas. Carlos, de pie junto a la puerta, cruzaba los brazos sobre el pecho, su overol aún manchado de grasa del taller, el rostro endurecido por una mezcla de rabia contenida y pánico. La doctora se había retirado discretamente, dejando un folleto sobre recursos para víctimas de violencia en la mesa, un gesto sutil que pesaba como una sentencia. «No voy a irme contigo, Clara», dijo Mariana al fin, su voz un hilo frágil en el caos. Miró a Carlos, buscando en sus ojos el eco de la ternura perdida, pero solo encontró sombras. «Esto... podemos arreglarlo en casa, él no es así siempre». Clara bufó, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. «¿Arreglarlo? ¿Como las otras veces? ¿Cuando te inventabas cuentos de caídas en el bus o resbalones en la cocina? Mamá te enseñó mejor, Mari. Sofía no merece crecer viendo cómo su papá te rompe el alma pedazo a pedazo». Sofía, ajena al drama, balbuceaba sonidos suaves, mordisqueando el borde del cabestrillo con sus encías rosadas. Mariana sintió un nudo en la garganta, el dolor en el hombro irradiando hasta el corazón. Recordó las noches en que Carlos llegaba del trabajo con una sonrisa, trayendo arepas de la esquina y contando chistes sobre los clientes del taller. Pero esas noches eran islas en un mar de tormentas, y la marea subía cada vez más alto, arrastrando sus sueños con ella. Carlos dio un paso adelante, su voz baja pero cargada de urgencia. «Escucha a tu hermana». «No, somos familia, Mariana. Yo me disculpo, lo juro por Dios. Mañana dejo el juego, busco otro trabajo, pero no me dejes así con la niña». Se acercó extendiendo la mano hacia Sofía, pero Clara se interpuso, su estatura menuda erguida como un muro. «No la toques», espetó ella, los ojos brillando con fuego heredado de su madre. Esa mujer viuda que había criado a 2 hijas en un barrio de Usaquén, donde las oportunidades eran tan escasas como la paz. «Has tenido chances, Carlos, demasiadas. Ahora, déjanos salir de aquí». El pasillo del hospital se extendía ante ellas como un túnel incierto, con pacientes en sillas de ruedas y familias murmurando oraciones. Mariana se levantó con esfuerzo, el cabestrillo balanceándose, y siguió a Clara hacia la salida. Carlos la siguió a unos pasos, su presencia un peso invisible que la hacía tropezar en su mente. Afuera, el aire fresco de la tarde bogotana la golpeó, cargado de olor a tierra mojada y escape de buses. Clara había llamado un taxi desde la recepción y el vehículo amarillo esperaba en la acera, limpiaparabrisas chirriando contra las gotas residuales. «Sube, Mari». «Yo pago», insistió Clara abriendo la puerta trasera. Sofía se removió reconociendo el cambio y soltó un quejido que rompió el silencio. Mariana dudó en el umbral, el hombro latiéndole como un tambor de guerra. Miró atrás, donde Carlos se había detenido bajo el toldo de la entrada, las manos en los bolsillos, el rostro una máscara de derrota. «Vuelvo mañana», le dijo, más por costumbre que por convicción. «Necesito pensar». Él asintió, pero sus ojos decían otra cosa, una promesa de reclamo, de disculpas que se torcerían en culpas. El taxi arrancó, incorporándose al tráfico de la calle 26, donde los vendedores ambulantes ofrecían cafés en vasos de plástico,
y los peatones se abrigan con ponchos contra el viento frío que bajaba de los cerros. Clara vivía en un apartamento modesto en Fontibón, cerca del aeropuerto, un barrio de clase media baja con calles anchas y bloques de cemento que contrastaban con el bullicio de Teusaquillo. El trayecto duró 40 minutos eternos, salpicado de silencios y el ocasional llanto de Sofía, que Mariana calmaba con nanas susurradas en voz baja. Al llegar, el edificio de Clara era un oasis de normalidad. Ascensor funcional, pasillos limpios con plantas en macetas y el aroma a guiso de olla que salía de alguna puerta. Subieron al 5º piso y Clara abrió con llaves temblorosas. El apartamento era pequeño pero acogedor, con muebles de madera clara y fotos familiares en las paredes. Ellas dos de niñas, riendo en un parque de Usaquén. Su madre, con el delantal horneando bizcochos. Sofía se iluminó al ver su espacio, gateando hacia un corralito improvisado con almohadas. «Siéntate, te preparo algo», dijo Clara, dirigiéndose a la cocina. Sacó una olla y empezó a calentar sopa de verduras, el vapor subiendo como un bálsamo. Mariana se dejó caer en el sofá, el cabestrillo apoyado en un cojín, y por primera vez en horas, el agotamiento la envolvió sin resistencia. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, no de dolor físico, sino de un alivio culpable. «¿Por qué no lo dejé antes?», murmuró, cuando Clara le puso un plato humeante en las manos. La sopa era espesa, con trozos de papa y zanahoria que recordaban las comidas de su infancia, cuando el mundo parecía menos roto. Clara se sentó a su lado, sirviéndose una porción. «Porque el amor es ciego, hermana, y el miedo, sordo. Pero mira a Sofía. Ella es tu razón. Mamá siempre decía que las mujeres de nuestra familia no nos quedamos en el primer golpe. Yo te ayudo con el papeleo, el trabajo. Hay programas en el ICBF para madres solteras, subsidios. No estás sola». El teléfono de Mariana vibró en la mesa, un mensaje de Carlos. «Te extraño. Perdóname, vuelve pronto». Lo leyó el corazón apretándose, pero lo borró sin responder. En cambio, llamó a la señora Rosa, cuya voz ronca al otro lado de la línea fue como un abrazo lejano. «Mija, ¿dónde estás? Bien hecho. Mañana paso por ti. Te llevo a la comisaría si quieres. No dejes que te convenza». La noche cayó sobre Fontibón con un cielo estrellado que asomaba entre las nubes dispersas, un raro respiro en la urbe. Sofía se durmió en la cuna prestada, su respiración rítmica un recordatorio de fragilidad y fuerza. Mariana y Clara hablaron hasta tarde, desenterrando recuerdos. Las tardes en el Cerro de Guadalupe, soñando con vidas mejores, las advertencias de su madre sobre hombres como su padre, que las había abandonado por el aguardiente. El hombro dolía menos ahora, entablillado con vendas frescas, pero el verdadero vendaje era la red de apoyo que empezaba a tejerse. Clara, Rosa, incluso la doctora del hospital. Sin embargo, el obstáculo no tardó en aparecer. A medianoche, un golpe insistente en la puerta sacó a Mariana de un sueño ligero. Clara miró por la mirilla palideciendo. «Es Carlos. Trae una botella en la mano». «No abras», susurró Mariana, el pánico subiendo como bilis. Sofía se agitó en la cuna y ella la tomó en brazos retrocediendo hacia la habitación. Carlos gritó desde el pasillo, su voz ebria y suplicante. «Mariana, abre, por favor. Solo quiero verte, explicarte. No me dejes fuera». Clara llamó a la policía desde el teléfono fijo, su tono firme mientras describía la situación. Intrusión potencial, amenaza implícita. Los minutos se estiraron como goma. El golpeo cesando solo cuando sirenas lejanas se acercaron. Carlos huyó escaleras abajo, el eco de sus pasos un fantasma en la noche. Cuando los uniformados llegaron, tomaron la denuncia preliminar, prometiendo una orden de alejamiento si Mariana procedía formalmente. Acurrucada en la cama de Clara, con Sofía dormida a su lado, Mariana sintió el primer brote de crecimiento. No era la víctima pasiva de antes, sino una mujer que empezaba a reclamar su voz. El camino era largo, lleno de trámites y miedos, pero con aliadas como estas, el puente se solidificaba.
Bogotá dormía bajo su manto de luces, y por primera vez Mariana soñó con un amanecer sin sombras. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas del apartamento de Clara en Fontibón, tiñendo la habitación de un dorado pálido que contrastaba con el gris persistente de la noche anterior. Mariana se despertó con un sobresalto, el hombro entablillado latiéndole como un recordatorio sordo de la caída. Sofía dormía a su lado, acurrucada contra su pecho, su respiración suave y rítmica, un bálsamo en medio del torbellino que bullía en su mente. El apartamento estaba en silencio, salvo por el rumor distante de aviones despegando del aeropuerto cercano, un eco de vidas en movimiento que ella envidiaba en ese momento. Clara ya estaba en la cocina, el aroma a café recién colado y arepas asándose en la plancha llenando el aire. Se movía con eficiencia, su cabello recogido en una coleta práctica, pero sus ojos, cuando miró a Mariana al entrar, revelaban la preocupación que no había dormido. «Buenos días, hermana. ¿Cómo amaneciste?», preguntó, sirviendo una taza humeante y colocándola en la mesa de formica rayada. Mariana se sentó con cuidado, el cabestrillo tirando de su brazo como una cadena invisible. «Dolorida, pero viva», respondió, su voz ronca por el llanto reprimido de la noche. Tomó la taza, el calor reconfortándola en las manos temblorosas. «Gracias por todo, Clara. No sé qué habría hecho sin ti». Clara se sentó frente a ella, partiendo una arepa y untándola con queso fresco. «No me lo agradezcas. Es lo que hacemos las rojas, nos cuidamos, pero ahora hay que actuar. La policía llamó temprano. Quieren que vayas a la estación para formalizar la denuncia. Si no lo haces, Carlos podría volver. Y peor. Piensa en Sofía». La mención de la bebé hizo que Mariana mirara hacia la habitación, donde la niña empezaba a removerse. El miedo se enredaba en su estómago como una soga. ¿Y si Carlos cumplía su promesa de cambiar? ¿Y si la denuncia destruía la familia que tanto había soñado? Recordó las visitas a su madre en Usaquén, las historias de mujeres que se quedaban por el bien de los hijos, solo para terminar en hospitales o peores. Pero el golpe en la puerta de anoche había sido el quiebre, un eco de la ira que casi cuesta la vida de Sofía. «Está bien», dijo al fin, enderezándose con determinación frágil. «Vamos. Pero no sé si podré sola». Clara sonrió por primera vez, un gesto de orgullo que iluminó su rostro cansado. «No estás sola. Llamé a la señora Rosa, viene con nosotras. Y hay un grupo de apoyo en la estación, mujeres como tú que han pasado por esto». La estación de policía en Fontibón era un edificio bajo y funcional, con paredes blancas salpicadas de grafitis y un patio delantero donde patrullas aparcaban en desorden. El tráfico matutino de Bogotá rugía afuera. Buses del CITP descargando pasajeros con mochilas y maletines, mientras vendedores de obleas gritaban ofertas desde las aceras. Mariana entró con Sofía en un portabebés improvisado, el cabestrillo visible como una bandera de batalla. Clara y Rosa la flanqueaban, la hermana con paso firme, la viuda con su bastón y una bolsa de tela que contenía pañuelos y una termos de agua de panela. El oficial que las atendió era un hombre de mediana edad, con bigote recortado y uniforme planchado, el tipo de policía bogotano que había visto de todo en barrios como este. Escuchó la declaración de Mariana con atención, tomando notas en una libreta gastada. «Señora, esto califica como violencia intrafamiliar. Con el testimonio de la vecina y el incidente de anoche, podemos emitir una orden de alejamiento inmediata. ¿Quiere que procedamos?». Mariana asintió, la garganta apretada. Relató la caída en las escaleras, el forcejeo, el pánico con Sofía en brazos. Rosa intervino con detalles precisos. Los gritos que había oído, la figura de Carlos en el pasillo, el portazo que sacudió las paredes delgadas. «Lo vi todo, oficial. No fue un accidente», dijo la anciana, su voz temblorosa pero firme, los ojos nublados fijos en el hombre, como si lo desafiara a dudar. Clara añadió lo de la visita nocturna, mostrando los mensajes borrados en el teléfono de Mariana como prueba. El proceso fue burocrático. Un papeleo interminable bajo el zumbido de un ventilador de techo que no refrescaba el aire cargado de cigarrillo.
Mariana firmó declaraciones con mano temblorosa, el hombro protestando cada movimiento. Sofía se inquietó, lloriqueando por hambre, y Clara la sacó al patio para cambiarle el pañal en un banco, mientras Rosa le apretaba la mano a Mariana. Mi esposo era igual al principio, promesas y disculpas, pero un día me empujó en la cocina y supe que era el fin. Tú eres fuerte, mija, por la niña. Al salir, 2 horas después, la orden estaba en vigor. Carlos no podía acercarse a menos de 100 metros, bajo pena de arresto. El sol había subido, calentando el asfalto y haciendo que el aire ondulara como un espejismo. Caminaron hacia un café cercano, un local modesto con mesas de plástico y el olor a empanadas fritas. Mariana se sentía ligera y pesada a la vez, como si hubiera soltado una mochila, pero cargara el eco del peso. Pero el obstáculo surgió en forma de llamada. El teléfono vibró con un número desconocido. Era el jefe de Carlos del taller en el sur, un hombre ronco por años de humo. «Mariana, tu marido no vino hoy. Dijo algo de problemas en casa. Si no aparece, lo despido. ¿Qué pasa ahí?» El corazón de Mariana se aceleró. Carlos sin trabajo significaba más deudas, más ira. «Se pondrá bien», murmuró, pero colgó con el estómago revuelto. Clara lo notó de inmediato. «No es tu problema, Mari. Él se metió en esto solo. Tú enfócate en ti y en Sofía». Regresaron al apartamento, donde el mediodía bogotano traía un calor húmedo que se colaba por las ventanas abiertas. Sofía gateó por la sala, riendo al perseguir un juguete de colores, y por un momento Mariana se permitió sonreír. Llamó al hospital para pedir unos días de licencia, alegando la lesión. Y la jefa de enfermeras, una mujer empática que había notado sus ausencias emocionales, le dio una semana sin preguntas. «Cuídate, Mariana, y si necesitas hablar, aquí estamos». La tarde transcurrió en una calma tensa. Clara salió a trabajar, dejando comida preparada, y Rosa se quedó un rato, contando historias de su juventud como enfermera en el hospital universitario, de mujeres que reconstruían vidas después de tormentas como esta. «El primer paso es el más duro, pero luego viene la fuerza», dijo, antes de irse con un abrazo que olía a lavanda y años vividos. Sola con Sofía, Mariana se sentó en el balcón, mirando el horizonte de Fontibón, donde los cerros se perdían en la bruma. El viento traía el rumor de la ciudad, bocinas lejanas, risas de niños en la calle. Pensó en Carlos, en cómo el amor se había torcido en control, y en cómo, por primera vez, veía un camino propio. El hombro dolía, pero era un dolor que sanaba. El del alma empezaba a cicatrizar con el apoyo de estas mujeres, hilos invisibles tejiendo una red de resiliencia. El atardecer teñía el cielo de naranjas y púrpuras, un lienzo que prometía, al fin, un mañana sin cadenas. Sin embargo, en el fondo, sabía que Carlos no se rendiría fácil. El verdadero desafío apenas comenzaba, pero ahora, con aliadas, estaba lista para enfrentarlo. El atardecer en Fontibón se desvanecía lentamente, dejando un cielo surcado de nubes teñidas de un rojo intenso que se reflejaba en los charcos de la calle abajo. Mariana permanecía en el balcón del apartamento de Clara, con Sofía en su regazo, observando cómo las luces de los aviones parpadeaban en el horizonte, como estrellas fugaces en la penumbra bogotana. El aire traía un frescor húmedo, mezclado con el olor a fritanga de los puestos callejeros y el rugido ocasional de un jet despegando del aeropuerto El Dorado. El hombro entablillado le dolía menos ahora, amortiguado por los analgésicos, pero el peso en el pecho era otro tipo de carga, la incertidumbre de lo que vendría después de la denuncia, el eco de la voz de Carlos en su mente, suplicante y acusadora a partes iguales. Clara regresó del trabajo pasada las 7, con bolsas de supermercado en las manos y el rostro marcado por el ajetreo de la oficina en el centro. Dejó las compras en la cocina y se unió a Mariana en el balcón, sirviéndole una taza de chocolate caliente que humeaba en el aire fresco. «El día fue eterno pensando en ti», dijo, sentándose en una silla de plástico descolorida. «¿Llamó de nuevo?» Mariana negó con la cabeza, meciendo a Sofía que jugaba con un mechón de su cabello. La niña, ajena al drama,
Reía con gorgoteos suaves, sus manitas explorando el cabestrillo como si fuera un nuevo juguete. No, pero su jefe sí. Si no vuelve al taller lo despiden y las deudas. Ya sabes cómo es. El alquiler del apartamento en Teusaquillo está al día por milagro, pero sin su sueldo. Clara frunció el ceño, removiendo su chocolate con una cucharita que tintineaba contra la taza. No es tu carga, Mari. Tú tienes tu trabajo en el hospital y con la licencia puedes volver pronto. El ICBF tiene programas para madres separadas, subsidios, guarderías gratuitas. Mañana te acompaño a la personería para ver opciones de vivienda temporal. No puedes volver con él solo por miedo a la pobreza. Las palabras de su hermana eran un bálsamo, pero Mariana sentía el conflicto royéndole por dentro. Recordó las noches en que Carlos, antes de que el juego lo consumiera, la llevaba a bailar salsa en un bar de la calle 23, sus manos firmes en su cintura, el ritmo de la música ahogando las preocupaciones del día. Aquel hombre parecía un recuerdo lejano, opacado por los gritos y los empujones. «Tengo miedo de que Sofía crezca sin padre», admitió en voz baja, mirando cómo la niña se chupaba el pulgar. En el barrio todos hablan. Pobre viuda, mujer abandonada. Mamá nos crió solas, pero duele. Clara le apretó la mano libre, su piel cálida contra la de Mariana, que aún temblaba ligeramente. Mejor sin padre tóxico que con uno que la ponga en peligro. Recuerda lo que dijo Rosa. El arrepentimiento es temporal. Tú mereces paz. La noche cayó con rapidez, como siempre en Bogotá, envolviendo el barrio en un manto de luces amarillas de faroles y el bullicio de vecinos regresando del trabajo. Cenaron arepas con huevo revuelto, un plato sencillo que evocaba las comidas de su infancia en Usaquén, cuando su madre las reunía alrededor de la mesa de madera astillada para contar historias de resistencia. Sofía se durmió temprano, en la cuna improvisada, y las hermanas se quedaron hablando en la sala, con la televisión encendida en un canal de noticias que hablaba de lluvias torrenciales en el oriente del país. Pero la calma se rompió cerca de las 10, cuando el teléfono de Mariana vibró con insistencia. Era un número desconocido, pero al contestar, la voz de Carlos irrumpió como un trueno. «Mari, ¿por qué hiciste esto? La policía vino al taller. Me interrogaron como a un criminal. Por un resbalón. Dime dónde estás, voy por ti y la niña. Te juro que cambio, dejo todo». El corazón de Mariana se aceleró, el hombro latiéndole de nuevo con el pulso del pánico. Clara, que escuchaba desde el sofá, le hizo señas para que pusiera en altavoz. «No vengas, Carlos, hay una orden. Si te acercas, te arrestan», dijo ella, la voz firme pero quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Él rió, un sonido amargo que resonó en la línea. «Orden, ¿eh? Influenciada por tu hermana y esa vieja loca. Eres mía, Mariana. Sofía también. ¿Sin mí qué? ¿Vivir de limosnas en el apartamento de Clara? Piensa en las facturas, en el futuro. Vuelve y lo arreglamos como antes». Las lágrimas brotaron, calientes y silenciosas, mientras Mariana imaginaba su rostro al otro lado. Los ojos inyectados, la barba descuidada, el overol arrugado. «No más antes, Carlos. Me empujaste con nuestra hija en brazos. ¿Entiendes lo que eso significa?», replicó sorprendida por su propia fuerza, alimentada por el apoyo de Clara que asentía con aprobación. Hubo un silencio pesado, roto solo por la respiración agitada de él. «Te arrepentirás. Verás cómo te buscan, cómo el barrio habla. Soy el único que te quiere de verdad», masculló antes de colgar, dejando un vacío que se llenó con el zumbido del televisor. Clara la abrazó entonces, fuerte pero cuidadosa del hombro herido. «Bien hecho. Eso fue valiente. Mañana, cuando vayamos a la personería, pedimos protección adicional. Hay albergues seguros si es necesario». Mariana asintió exhausta, pero con un germen de crecimiento arraigándose en su interior. Se levantó para asomarse a la ventana, donde la calle de Fontibón bullía con vida nocturna. Un grupo de jóvenes jugando tejo en una esquina, el aroma a chorizo asado flotando en el aire, risas que contrastaban con su tormenta interna. Por primera vez, vio la ciudad no como una trampa, sino como un lugar de posibilidades, el hospital donde volvería a trabajar,
los programas sociales que Clara mencionaba, la red de mujeres que la sostenía. Sin embargo, el obstáculo no se hizo esperar. A la medianoche, un mensaje de texto llegó de un vecino de Teusaquillo. Carlos anda borracho por el edificio, gritando tu nombre. La señora Rosa lo calmó, pero ten cuidado. El pánico la invadió de nuevo, imaginando su figura tambaleante en los pasillos húmedos, el eco de sus botas en las escaleras que casi la matan. Llamó a Rosa de inmediato, y la voz de la viuda, ronca pero serena, respondió al tercer tono. «Mija, no te preocupes. Lo mandé a dormir con una arepa y café. Pero mañana, cuando vengan, traigan a un oficial. No lo dejes entrar en su cabeza otra vez», dijo Rosa, su tono maternal cortando la distancia como un puente invisible. Mariana colgó, el corazón latiéndole con fuerza, pero el miedo se mezclaba ahora con determinación. Acurrucada en el sofá con una manta, mientras Clara preparaba la cama, pensó en Sofía. Su hija no crecería en sombras. El apoyo de estas mujeres, hermana, vecina, incluso la jefa del hospital, era el andamio que la ayudaba a reconstruirse. Bogotá, con su lluvia impredecible y sus cerros guardianes, parecía menos hostil bajo la luna menguante. El camino al divorcio, a la independencia, era empinado, pero cada paso la fortalecía, tejiendo una vida nueva de hilos rotos pero resilientes. Mañana, con el sol saliendo sobre los Andes, enfrentaría lo que viniera, no sola, sino rodeada de la fuerza que siempre había estado allí, esperando que la reclamara. El sol de la mañana bogotana se elevaba perezoso sobre los cerros de Fontibón, filtrándose a través de las persianas del apartamento de Clara y proyectando rayas doradas sobre el suelo de baldosas desgastadas. Mariana se levantó temprano, con el hombro aún entablillado, pero el dolor reducido a un pulso sordo, como un eco lejano de la tormenta pasada. Sofía gateaba por la sala, persiguiendo una pelota de colores con risitas que llenaban el espacio de una alegría inocente, ajena al peso que su madre cargaba en el corazón. El aroma a café recién molido y pan de bono frito salía de la cocina, donde Clara preparaba el desayuno con movimientos precisos, su rostro marcado por una noche de vigilia. «Hoy lo hacemos oficial», dijo Clara, colocando un plato humeante frente a Mariana. Sus ojos, cafés y decididos, reflejaban la herencia de su madre. Esa tenacidad forjada en los barrios humildes de Usaquén, donde las mujeres no se rendían ante las adversidades. «Vamos a la personería distrital. Allá te orientan con el divorcio, la custodia y hasta un subsidio temporal. Rosa nos espera en la entrada». Mariana asintió, mordiendo un bocado de pan que se deshacía en su boca con sabor a infancia. El miedo de la noche anterior, el mensaje del vecino, la voz ebria de Carlos, aún le apretaba el estómago, pero se mezclaba con una resolución nueva, alimentada por las voces de apoyo que la rodeaban. Sofía extendió los brazos hacia ella, y Mariana la levantó con el brazo sano, besando su frente suave. «Por ti, mi amor. Vamos a tener una vida sin gritos», susurró, sintiendo las lágrimas picar en los ojos, pero conteniéndolas por primera vez con orgullo en lugar de vergüenza. Salieron al fresco de la mañana, el barrio de Fontibón despertando con el bullicio habitual. Buses del CITP rugiendo por la avenida, vendedores de tintos ofreciendo cafés en vasos de cartón y el viento traqueteando las hojas de los eucaliptos plantados en las aceras. Rosa las esperaba en la personería, un edificio moderno de vidrio y concreto en el centro del barrio, con su bastón en una mano y una bolsa de tela en la otra, llena de documentos fotocopiados que había reunido la noche anterior. La viuda, con su delantal floreado bajo el abrigo, abrazó a Mariana con gentileza experta, como si supiera exactamente dónde dolía menos. «Bien, mija, esto es el principio del fin de esa pesadilla», dijo Rosa, su voz ronca por los años pero cargada de una calidez andina que recordaba las montañas de Boyacá, de donde provenía. Juntas entraron al vestíbulo fresco, donde el aire acondicionado zumbaba contra el calor incipiente. La funcionaria que las atendió era una mujer de unos 40, con el cabello recogido en un moño apretado y una placa que decía
asesora legal. Escuchó el relato de Mariana con empatía profesional, tomando notas en una tablet mientras Sofía jugaba en el suelo con un sonajero prestado. Con la orden de alejamiento y los testimonios, podemos iniciar el proceso de separación de bienes y custodia exclusiva, explicó la asesora, ajustándose las gafas. Hay un programa del distrito para mujeres en situación de violencia. Te asignan un albergue temporal si lo necesitas y apoyo psicológico. El divorcio puede tardar meses, pero la protección para Sofía es inmediata. ¿Ha intentado contactarla a su esposo? Mariana tragó saliva recordando la llamada de anoche. Sí, pero lo bloqueé. No quiero que se acerque a la niña. Clara intervino, su tono directo cortando cualquier duda. Ella trabaja en el hospital. No puede permitirse más ausencias. Necesitamos que esto sea rápido y seguro. La sesión duró 1 hora, firmando formularios bajo el tic-tac de un reloj de pared que marcaba el paso inexorable del tiempo. Al salir, el sol calentaba el asfalto, haciendo que el aire ondulara sobre las calles atestadas de carros y peatones apresurados. Caminaron hacia un parque cercano, un oasis verde con bancos de madera y niños jugando en columpios oxidados. Sofía se soltó en la hierba, gateando con entusiasmo, y Mariana se sentó, sintiendo el primer atisbo de libertad, el viento en el rostro, el sol en la piel, sin el peso de las miradas acusadoras de Teusaquillo. Pero el obstáculo surgió como una sombra inesperada. Mientras compartían un helado de los vendedores ambulantes, de arequipe, cremoso y dulce, el teléfono de Clara vibró con una llamada de la policía. Señora Rojas, su hermana tiene razón en no contestar. El señor Carlos apareció en el taller esta mañana, ebrio y agresivo. Lo detuvimos por violar la orden provisional. Está en la estación de Teusaquillo. Puede venir a declarar si quiere reforzar la denuncia. El corazón de Mariana se aceleró, un nudo de pánico y rabia subiendo por su garganta. Imaginó a Carlos esposado, su rostro endurecido por la derrota, y por un instante sintió lástima. El hombre que una vez la hizo reír en las fiestas de barrio, ahora reducido a esto por sus demonios. «No quiero verlo», dijo, la voz temblorosa pero firme. «Solo. Asegúrense de que no salga cerca de nosotras». Rosa le apretó la mano, sus dedos arrugados transmitiendo una fuerza acumulada en décadas de silencios rotos. «Hiciste bien, mija. Mi esposo terminó igual, en una celda por un arrebato. Pero tú, con Clara y yo, vas a salir adelante. Mañana te llevo al hospital para tu chequeo. No dejes que el trabajo se te escape». Clara pagó el taxi de regreso y el trayecto por las avenidas congestionadas de Bogotá, pasando por el aeropuerto, con aviones rugiendo arriba. Fue un bálsamo de normalidad. Al llegar al apartamento, Sofía se durmió en la cuna, exhausta de tanto explorar, y Mariana se sentó en la cocina con su hermana y Rosa, que se había quedado a ayudar con la cena. Prepararon un sancocho sencillo, con yuca y pollo que Clara había comprado, el vapor subiendo como un velo reconfortante en el aire cálido de la tarde. Mientras comían, hablaron de planes. La licencia de Mariana se extendería 1 semana más, tiempo para buscar una guardería subsidiada cerca del hospital. Clara mencionó una amiga en el ICBF que agilizaba trámites para madres solteras. Rosa contó anécdotas de su vida post-viudez, cómo había abierto un pequeño taller de costura en el barrio, tejiendo no solo telas, sino una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. El crecimiento viene de las grietas, Mariana. Tú estás rompiendo las tuyas, y de ahí sale la luz. La noche cayó con un cielo estrellado, raro en la ciudad nublada, y Mariana se acostó con Sofía a su lado, el hombro sanando, pero el espíritu renaciendo. Soñó con un futuro sin cadenas, turnos en el hospital que pagaban el alquiler de un apartamento propio en un barrio tranquilo, Sofía creciendo con cuentos de abuelas fuertes como Rosa, y ella, por fin, riendo sin miedo. El apoyo de estas mujeres, hermana de sangre, vecina de corazón, había transformado el terror en resiliencia, los obstáculos en peldaños hacia la independencia. Días después, cuando Carlos fue liberado con cargos pendientes y una terapia obligatoria, Mariana ya no miró atrás. Recibió los papeles del subsidio, firmó el divorcio inicial y se mudó a un pequeño apartamento en Kennedy,
cerca del trabajo. El primer día de regreso al hospital, su jefa la abrazó en silencio, sabiendo sin palabras. Bogotá, con su lluvia intermitente y sus cerros eternos, se convirtió en telón de una nueva vida. Una donde el empujón de las escaleras no era el fin, sino el comienzo de una mujer que, con ayuda, había aprendido a volar. Sofía dio sus primeros pasos esa semana, tambaleante pero segura, y Mariana lloró de alegría sabiendo que juntas, paso a paso, conquistarían el mundo.